muchachones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Querido muchachón, te hago una pregunta. ¿Entiendes a cabalidad la canción TQG de Shakira y Karol G? Pues si no es así, este video es especial para ti, porque aquí te voy a explicar la letra completica de la canción desde un punto de vista lingüístico. Así que, sin más bla bla, empecemos. La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bueno, aquí tenemos dos fenómenos lingüísticos, dos acortamientos. La cantante dice, tú me estás viendo, en lugar de tú me estás viendo, suprimiendo la S final de estás. Ok, todas las historias, en lugar de todas las historias. Aquí lo primero que vemos es una elisión de la D intervocálica, es decir, una eliminación de la D. Este fenómeno no es nada nuevo en el español, es un fenómeno de muy vieja data, atestiguado en nuestro idioma desde finales del siglo XIV. Lo otro que vemos en esta misma palabra es nuevamente la eliminación de la S final. La eliminación de la S, no solo al final de la palabra, sino al interior de ella, es algo verdaderamente muy común en el área caribeña. Y no olvidemos que el reggaetón, género musical al cual pertenece esta canción, es de origen caribeño. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Para empezar, la palabra bebé es una palabra de cariño que se usa entre las parejas. Pero, como nosotros ya conocemos las historias románticas de Shakira y Karol G, sabemos que ese no es el caso. Ellas están usando la palabra bebé aquí de una manera irónica. Luego tenemos no pues que muy tragadito. Este tragadito viene de la expresión colombiana estar tragado, que significa estar enamorado, estar fuertemente, intensamente atraído por alguien. También tengo en mi canal un video sobre expresiones coloquiales como estas relacionadas con el amor. Por aquí te voy a dejar el video y en la cajita de descripción el enlace. Ok, también tenemos la palabra que. La palabra que en este contexto es muy poderosa porque ella nos da la idea de una ironía. La pregunta se está haciendo con ironía. Vamos a verlo. No pues que muy tragadito. La interpretación sería, ¿no y que estabas muy enamorado? Si tenemos los dos versos, bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito, la interpretación sería algo como, cariño, ¿qué pasó? No y que estabas muy enamorado. ¿No se suponía que estabas muy enamorado? ¿Qué haces buscándome el lado? Si sabes que yo errores no repito. Buscándome el lado. Aquí en la palabra lado vemos de nuevo la eliminación de la D intervocálica. Esta eliminación, este acortamiento de fonemas al interior de una palabra se llama síncopa. Por otro lado, buscándome el lado hace referencia a un intento de acercamiento, algo así como, ¿qué haces buscándome de nuevo? ¿Qué haces acercándote a mí de nuevo? Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compite.
de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito. Me causa gracia esta última expresión. Que deje de estar tirando. Esta expresión, estar tirando, en Colombia y bueno, en gran parte del mundo hispanohablante significa tener sexo. Pero en este contexto yo pienso que significa más bien que deje de estar lanzando indirectas. Tal vez se refiere también a las tiraderas que hacen los raperos. Que yo te tenía bonito. Esta expresión de verdad me causa gracia. Yo te tenía bonito, obviamente se refiere a que cuando estabas conmigo tenías una mejor presencia, estabas mucho más atractivo, estabas de muy buen ver. Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta para lo mío. Pero yo estoy puesta para lo mío. Aquí vemos en la palabra para, vemos el uso de pa, es decir, vemos este acortamiento que es un apócope. Apócope es la pérdida de fonemas al final de una palabra, en este caso pa por para. En cuanto a la expresión completa, pero yo estoy puesta para lo mío, simplemente es yo estoy bien dispuesta a hacer lo que tengo que hacer. Estoy dispuesta a ocuparme de mis cosas. En fin, yo estoy dispuesta a tomar el control de mi vida. Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido. Y eso es lo que te tiene ofendido. Aquí nuevamente vemos la eliminación de la D intervocálica. Ya revisamos esta figura y ya dijimos que se llama síncopa. Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido. Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río. Luego tenemos por acá ya no eres bienvenido. Este es exactamente el mismo caso de la palabra ofendido. Hay también una eliminación de la D intervocálica, pero yo pienso que estos acortamientos se hicieron de esta manera también para lograr la rima, es decir, mío, ofendido, bienvenido, río. Yo me río, no tengo tiempo para lo que no aporte. Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte. Llenando la cuenta, los shows, el parking y el pasaporte. Llenando la cuenta, los shows, los parking, el pasaporte. Bueno, llenando las cuentas obviamente se refiere a la cuenta bancaria. Yo creo que nadie duda que estas cantantes están haciendo muchísimo dinero con estas canciones dedicadas a sus ex. En cuanto a los shows, los parking, son dos anglicismos que se han ido incorporando al español, aun cuando en español existen las palabras espectáculo y estacionamiento. Pero yo creo que se trata más bien de un tema de practicidad, porque en español estas palabras son un poco más largas. Estoy más dura, dicen los reportes. Estoy más dura, dicen los reportes. Aquí en la palabra estoy vemos una nueva figura, un nuevo acortamiento llamado aféresis, que es la pérdida de fonemas al principio de la palabra. Es decir, estoy por estoy. También en la palabra reporte vemos nuevamente la pérdida de la S final, que ya lo comentamos, y hay que aclarar aquí que dice los reportes, pero si el artículo que acompaña a este sustantivo está en plural, pues este sustantivo también debería estar en plural, y en lugar de los reportes sería los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Espérame ahí, que yo soy idiota. Aquí tenemos nuevamente este acortamiento llamado aféresis. Es decir, espérame por espérame. En cuanto a la expresión completa, espérame ahí, que yo soy idiota,
aquí estamos en presencia de una ironía, un sarcasmo del tamaño de una catedral. Es decir, espérame ahí que yo soy tan tonta, que soy tan estúpida, que voy a salir corriendo a tu encuentro. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Estoy en otra, es decir, yo estoy en otra onda, estoy en otros asuntos que son de mayor interés para mí que tú. Te quedó grande la bichota. La bichota, que es el sobrenombre de Karol G, fue demasiado para ti, no estuviste a su altura, no estuviste a su nivel. Pero, ¿qué quiere decir la bichota? Según el diccionario de americanismos, bichote, así en masculino, se refiere a un narcotraficante de alta jerarquía, un pez gordo, un capo. Entonces, Karol G quiso como cambiar la connotación negativa de este vocablo y titular una canción La Bichota para poner de manifiesto el empoderamiento femenino. Shakira, Shakira. Tú te fuiste, yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Tú te fuiste y yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Algo así como tú te fuiste y yo me puse muchísimo mejor de lo que estaba. Más buena. En español decimos que alguien, una persona está buena cuando es físicamente muy atractiva. Más dura, más fuerte, me puse mucho mejor en lo que hago. Más leve. Esta parte yo la interpreto como me puse más ligera, ahora estoy más libre, como que me liberé de una pesada carga. Volver contigo, Neve, tú eras la mala suerte, porque ahora las bendiciones me ven y quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Volver contigo, never. Tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven. Bueno, never, aquí, bueno, esto es un anglicismo y yo creo que se colocó la palabra never y no nunca para lograr la rima con suerte y llueve. Por cierto que en la palabra bendiciones vemos la eliminación de la S final, que ya lo hemos comentado. Dándole like a la foto mía. Like también un anglicismo que poco a poco se ha ido incorporando a nuestro lenguaje cotidiano merced a el auge de las redes sociales. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito. Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito. ¿Qué es tener buena mano? En español decimos que alguien tiene buena mano cuando esa persona es diestra, cuando es muy habilidosa en una determinada actividad. Por ejemplo, si decimos que Juanita tiene buena mano para la cocina, estamos diciendo que Juanita tiene muy buena sazón y, bueno, que Juanita cocina riquísimo. Si por ejemplo decimos que tal peluquera tiene buena mano, estamos diciendo que si te cortas el pelo con ella, no solamente te va a quedar hermoso el corte, sino que además te va a crecer el pelo maravillosamente. Pues exactamente lo mismo aplica para las parejas. Si una persona está muy bonita, muy atractiva, pues sus amigos dirán que su pareja tiene muy buena mano. Evidentemente, aquí en la canción se dice todo lo contrario. Se dice, tu pareja, ella, no tiene buena mano y al menos conmigo estabas más bonito, te veías mejor, estabas mucho más atractivo.
Y bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río. Espero que este video te haya gustado, espero que le hayas sacado provecho y nosotros nos veremos en una próxima oportunidad. Así que, hasta la vista.